Hola, soy Raquel y hoy en Veganamente vamos a hacer unas torres de berenjenas. Es una receta que sí, efectivamente tiene diferentes elaboraciones, pero recordad que siempre podéis buscar atajos, de tal manera que podéis dejar hecha la salsa de tomate con antelación, preparada también la proteína y casi que incluso podéis dejar asadas las berenjenas y guardado todo en la nevera, para que luego solamente sea hacer la bechamel, montarlo y gratinarlo. Y como os podéis imaginar, el resultado es exquisito. Para hacerlas vamos a necesitar una berenjena. Vamos a preparar una salsita de tomate con tomate natural triturado, al que le vamos a añadir calabacín, apio, zanahoria, cebolla, albahaca y orégano secos, una pizquita de cúrcuma, sal por supuesto, una pizca de pimienta, un poco de comino en polvo y un poco de pimentón ahumado. Y la parte proteica se la vamos a poner con proteína de guisante que remojaremos en caldo de verduras. Y terminaremos con una bechamel que vamos a hacer con leche vegetal, esta es de soja, aceite de oliva, harina de trigo sarraceno, nuez moscada molida, pimienta blanca molida y sal. Empezaremos por cortar la berenjena. Cortaremos rodajitas así, un pelín gruesas, porque luego las vamos a hornear y van a mermar bastante, entonces para que tengan un poco de cuerpo. Y empezaremos por la berenjena porque hay que ponerla a sudar, para que luego no nos pique cuando la comamos. Ahora las espolvoreamos con un poco de sal. Si es gruesa mejor, yo hoy no tenía sal gruesa, estoy usando sal fina, pero bueno. Se trata de que vayan sudando, soltando líquido, que es lo que luego puede hacer que, como os decía antes, que nos pique si no al comerla, y eso es muy incómodo y muy desagradable. Entonces, bueno, ahora las dejamos aquí, cuanto más tiempo mejor. Si puede ser media hora, bien, si puede ser una hora, pues mejor todavía. Y pasamos con lo siguiente. Y ahora vamos a picar finamente las verduras. Normalmente las corto a cuchillo, pero dependiendo del tiempo que tenga o las ganas, a veces también uso la picadora, que nos ahorra mucho trabajo, sobre todo cuando se trata de cortar muy finitas las verduras. Así de finitas. Queremos que se noten lo menos posible. Picamos finamente la cebolla. Ponemos una olla al fuego con un poco de aceite y rehogamos la cebolla. Le ponemos una pizca de sal para hacer que se poche primero. Cuando ya esté bien pochadita la cebolla, incorporamos las verduras picadas.
Y mientras que se hacen las verduras, vamos a seguir con las berenjenas. Las vamos a aclarar para eliminar todo el liquidillo que han soltado. Y ahora las vamos a secar con unos paños de cocina limpitos para quitarles el excedente de agua que puedan tener. Bueno, que puedan tener y que tienen, evidentemente. Presionamos suavemente. Y listo. Como veis, las verduras ya están, así que ahora le vamos a incorporar las especias. Ponemos un poquito de comino. El pimentón ahumado, una pizca de cúrcuma, un poco de pimienta negra y removemos. Cuando empiezan a desprender sus olores, incorporamos el tomate natural triturado. Integramos todo bien y ahora lo dejamos cocer tranquilamente y sin prisas a un fuego suave. Yo uso unas potas, unas ollas altas. Antes lo hacía en la sartén, pero la verdad es que saltaba muchísimo y era una locura. Ahora uso ollas de paredes altas y entonces así ya me despreocupo. Lo tapo con la tapadera, lo dejo a fuego suave y me olvido hasta pasada, pues yo qué sé, suelo dejarlo como media horita a fuego suave. Así que lo tapamos y seguimos con las berenjenas. En una bandeja de horno ponemos una hoja de papel de horno, ponemos un poquito de aceite de oliva y vamos a asar las rodajitas de berenjena. Tengo el horno ya precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y las dejaremos hasta que estén blanditas, que yo calculo que serán unos 10 minutos, una cosilla así. Antes las hacía en la sartén a la plancha, pero absorbían muchísimo aceite. Y me he dado cuenta de que esta es una manera más limpia, más fácil, más rápida y desde luego con menos aceite, así que mucho más ligera para comer las berenjenas. Nos las llevamos al horno. Ponemos el caldo de verduras a calentar y cuando rompa a hervir, apagamos el fuego y vertemos la proteína de guisante dentro para que se remoje. Y no hay que hacer nada más. Tapamos y dejamos reposar. Una vez que tenemos lista la salsa de tomate, incorporamos las hierbas. Con la salsa de tomate, la proteína y la berenjena listas, vamos a empezar a hacer la bechamel. Ponemos el aceite en un cazo a calentar y cuando ya tenga temperatura, incorporamos la harina de trigo sarraceno. Bajamos un poquitín el fuego y dejamos que se cocine. A continuación vamos incorporando poco a poco la leche y removiendo. Y vamos incorporando leche y removiendo bien para que no queden grumos. Ahora que ya la tenemos cremosita, le ponemos sal, la nuez moscada, la pimienta blanca y ya le vamos echando leche hasta que tenga la cremosidad que queremos. Si no se os deshicieran los grumos, no pasa nada. Cogéis la batidora
trituráis y os quedará una bechamel finita. Así que no os preocupéis si no sale bien. Pues yo creo que lo voy a dejar así ya, porque todavía espesará un pelín más mientras que monto las torres y demás, así que la voy a retirar en este punto. Si nos espesará demasiado mientras tanto, pues nada, echamos un poco más de leche calentita y fuera. Y ya solo nos queda montar las torres. Vamos a usar un molde para muffins y vamos a poner un poquito de aceite en cada huevo. Y vamos colocando rodajitas de la berenjena en el fondo. En el fondo ponemos las más chiquititas, porque como es más estrecho... Vale. He juntado la proteína de guisante ya remojada con la salsa de tomate y vamos a ir poniendo capitas. Seguramente que me sobrará relleno, pero bueno, esto queda riquísimo con unos espaguetis o cualquier cosilla así. Con unos espaguetis creo que me lo voy a comer. Y ponemos otra capita más. Para esta receta es recomendable usar una berenjena que sea estrechita, que no sea muy gruesa. Presionamos bien. Y cubrimos con la bechamel. Y nos lo llevamos al horno hasta que esté doradita. Bueno, y esto ya lo tenemos. Lo vamos a dejar enfriar un poquito para desmoldar y listo. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Todos los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. También os voy a dejar el enlace al caldo de verduras casero que preparo, para que veáis cómo lo hago. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, compartidla con todo el mundo, suscribiros si no lo habéis hecho y no olvidéis darle a la campanita para que os avise de cada uno de mis nuevos vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!